Muy buenas noches, les saluda Byron Giovanni Torres, estudiantes del campus de Tegucigalpa UTH con número de cuenta 2020-360-200 para hablarles un poco sobre el proceso de conclusión de los tratados, por lo cual nos vamos a referir al derecho internacional público, donde nos enseña la conclusión de los tratados, lo cual refiere a que atraviesa por tres fases. En primera tenemos la negociación, segunda la firma y en tercera la ratificación. Desde eso se advierte que estos son los momentos principales, aunque existen en realidad otras etapas o fases durante el proceso de celebración de los tratados. En el caso de la firma, puede estamparse con un carácter provisional, sujeta a lo que es la confirmación. Y de ahí sobresale la figura de la rúbrica y de la firma ad referendum. Asimismo, en las convenciones multilaterales alumbradas en una conferencia internacional, el texto suele votarse para su adopción, que es antes de la firma. Y bien, en este sentido, pues la Convención de Viena relativa a las organizaciones internacionales específicamente previene dos posibilidades para ello. La adopción del texto de un tratado debe efectuarse por conocimiento de todos los estados partes y de todas las organizaciones internacionales, o bien, según sea el caso, de todas las organizaciones participantes en lo que es su elaboración. Y esto se contempla como una regla general, en principio unánime, de los agentes participantes, pero la práctica diplomática ha enseñado que es ilusorio alcanzar la manera unánime y por ello deja a las partes negociadoras determinar el procedimiento y el porcentaje de votos. En esta misma línea de fases debemos tener presente que la ratificación comprende, por regla general, una aprobación legislativa interna. Para el caso, la aprobación está encomendada a lo que es ratificación propiamente dicha, de que se realiza en el plano internacional y manifiesta la voluntad final de los estados partes para obligarse. Es con responsabilidad del presidente. Y bien, por otra parte, la entrada en vigor del instrumento puede incurrir en una fecha posterior a la ratificación, puesto que es posible pactar una fecha adelante en el tiempo para este efecto, o en el caso de las convenciones multilaterales, es común sujetarlas a un principio de un número determinado de ratificaciones. Acuerdos internacionales de primer relieve han tardado lustros para entrar en vigor a partir del depósito de la firma, ratificación realizada por un estado. Y es por ello que son diversos los momentos del procedimiento de maduración de un tratado. Sin embargo, se ajustan a las tres fases clásicas en las cuales enuncié en el principio: negociación, firma y ratificación. Y es por ello que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Ley Suprema de la Unión, distingue y regula estas fases y otros aspectos de la compleja mecánica de la contratación entre los estados de derecho internacional. En el caso de la negociación, esto comprende el inicio de los contactos entre las partes interesadas, y es decir, el señalamiento de la materia objeto del tratado, su acotamiento temático en la redacción del texto, tarea que es de elevada complejidad, en el laborioso camino de allanar posiciones e intereses naturalmente contrapuestos. Y en esta fase inicial se siembran los cimientos normativos de un régimen convencional, lo cual viene a futuro. Y la negociación de un tratado, también hay que hacer mención que culmina con la adopción del texto. Pero al adquirir su vigencia en caso de esclarecimiento necesario, la voluntad de las partes o el fin del Estado
son escudriñados por el intérprete en los estados preparatorios y en los documentos preliminares. En la dificultad de la negociación se observa en la determinación del idioma o de los idiomas que asumirán valor probatorio. Ahora bien, la voluntad de las partes o el fin del tratado son escudriñosos por el intérprete, como lo hacía mención. En el caso de la adopción del tratado, la aceptación o aprobación de un tratado después de su firma tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación y se aplican las mismas normas, a menos que el tratado que establezca otra cosa. Si el tratado se prevé la aceptación o aprobación sin previa firma, esa aceptación o aprobación será considerada una adhesión y se aplicarán las normas relativas a lo que es la misma, la adhesión. Para la ratificación, la mayor parte de los tratados multilaterales establecen expresamente que los estados deben expresar su consentimiento. La necesidad de la firma, sujeta a la ratificación, concede a los estados tiempo para lograr la necesaria aprobación. En el caso de la adhesión, un estado puede generalmente expresar su consentimiento, es decir, obligarse por un tratado mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del depositario. El depósito de un instrumento de adhesión, pues el secretario general como depositario ha tenido a tratar los instrumentos de ratificación que no han sido procedidos por la firma como instrumentos de adhesión y los estados interesados han sido notificados en consecuencia. Y para hablar un poco de lo que es la firma, pues se prevé habitualmente su firma, lo cual va sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación, como hacía mención anteriormente. En tales casos, un estado signatario no quiere obligarse jurídica positiva en virtud del tratado en el momento de su firma. Sin embargo, la firma, esto indica la intención del estado de tomar medidas para expresar su consentimiento y obligarse por el tratado en una fecha posterior. Ahora bien, la firma definitiva en algunos tratados se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante la sola firma. Por ello que este método se utiliza más comúnmente en los tratados bilaterales y raramente en los tratados multilaterales. Para lo que es el caso de las traducciones, lo que se recomienda cuando sea variable, los estados proporcionan por cortesía traducciones a dos idiomas, que es al inglés y al francés, de los instrumentos que son redactados en otros idiomas que se presentan para su depósito en poder del secretario general, ya que esto facilita lo que es la pronta tramitación de las acciones pertinentes. Y pues, como por ejemplo para lo que es el caso de las Naciones Unidas, los idiomas oficiales de trabajo que tienen vigentes tienen lo que es el árabe, el chino, como mencionaba, inglés y francés, el ruso y el español. Y pues los idiomas son aquellos en los que se emiten los documentos oficiales de lo que hacía mención de Naciones Unidas. Y eso sería todo.